Las mujeres gobernantes a lo largo de los siglos no solo han desempeñado un papel simbólico, sino que también han modificado el curso de la historia, influyendo en la política, la economía y la cultura de sus estados. A menudo, su contribución se ve eclipsada por la visión predominante en la historiografía, según la cual el poder político tradicionalmente ha pertenecido a los hombres. Sin embargo, la historia ofrece numerosos ejemplos de mujeres que, gracias a sus habilidades extraordinarias, su entrega y su sabiduría, demostraron que podían gobernar con éxito y determinar el destino de los pueblos. Su experiencia sirve de inspiración y de ejemplo de cómo la superación de los prejuicios y las barreras de género conduce a la transformación de la sociedad. Veamos algunas figuras clave cuyo logro y legado siguen siendo relevantes en la época actual. Una de las soberanas más famosas es Cleopatra VII Filópator, quien gobernó Egipto durante la etapa tardía del helenismo. Aunque a menudo se idealiza su imagen, centrándose en sus relaciones con Julio César y Marco Antonio, en realidad fue una estratega brillante y una hábil figura política. Cleopatra no solo trató de preservar la independencia de Egipto frente al poder cada vez mayor de Roma, sino que también apoyó activamente la economía, impulsó la agricultura y reforzó los lazos comerciales con potencias orientales. Además, fue una de las pocas representantes de la dinastía ptolemaica que hablaban el idioma egipcio, lo cual demuestra su voluntad de acercarse a la población local y respetar sus tradiciones. Su reinado transcurrió en una época de cambios, cuando la civilización egipcia ya experimentaba una enorme presión externa, pero Cleopatra logró mantener la estabilidad interna y ofreció a los políticos y generales romanos un modelo alternativo de interacción. Hoy se la recuerda a menudo en relación con el liderazgo femenino y la habilidad de maniobrar entre los intereses de diferentes potencias. Sin embargo, el papel de Cleopatra trasciende la cuestión de género, muestra cómo la diplomacia inteligente y la adaptación cultural pueden ralentizar o incluso evitar la decadencia de una gran civilización. Otro ejemplo destacable de una mujer en el poder es Hatshepsut, faraona del antiguo Egipto que gobernó en el siglo XV a.C. Su ascenso al trono se vio acompañado de la adopción de títulos y símbolos de autoridad tradicionalmente masculinos. Para afianzar su legitimidad y siguiendo los cánones religiosos, se presentaba como hija de Amón, mientras que en documentos oficiales y relieves se la representaba a menudo con vestiduras masculinas e incluso con una barba postiza, distintivo clave del poder faraónico. Aún así, Hatshepsut logró introducir rasgos singulares en la gestión del Estado, poniendo gran énfasis en las expediciones comerciales y en reformas económicas. Es célebre su expedición a la tierra de Pant, que no solo trajo a Egipto oro, inciensos y bienes exóticos, sino que también reforzó el prestigio de la faraona y enriqueció considerablemente las arcas reales. En la política interna, Hatshepsut fomentó la construcción de edificios religiosos, entre los cuales destaca su majestuoso templo funerario en Deir el-Bahari. Buscó la estabilidad, promoviendo lazos pacíficos con los pueblos vecinos y evitando guerras innecesarias. Aunque tras su muerte, algunos sucesores intentaron borrar el recuerdo de su reinado, eliminando referencias a la faraona en inscripciones y esculturas, los historiadores y arqueólogos acabaron por reconstruir su figura. Hoy, Hatshepsut se considera un ejemplo de soberana visionaria, capaz de aportar prosperidad en momentos complicados para Egipto. En la historia de Europa, un personaje muy importante es la reina de Inglaterra Isabel I, hija de Enrique VIII y Ana Bolena, cuyo gobierno tuvo lugar en el siglo XVI. Ascendió al trono en un periodo de conflictos religiosos y convulsiones económicas, cuando el país se veía dividido entre católicos y protestantes. Isabel mostró una flexibilidad política excepcional. Estableció el anglicanismo como religión oficial a la vez que intentó evitar persecuciones excesivas y formas extremas de enfrentamiento con los católicos. Su política prudente permitió a Inglaterra conservar la paz interna, sobreponerse a amenazas externas e incluso derrotar a España, que había enviado la temida Armada Invencible.
Gracias a su determinación y a su capacidad para rodearse de consejeros competentes, Isabel sentó las bases de la prosperidad económica y cultural de Inglaterra. Su época, conocida como la Era Isabelina, fue testigo de la eclosión de la literatura y el teatro ingleses. Fue la época de William Shakespeare, y Londres se convirtió en uno de los principales centros intelectuales de Europa. Isabel fomentó conscientemente el culto a la reina virgen, enfatizando que su esposo era el pueblo. Así, creó una imagen peculiar de gobernante, que subordinó su vida privada al interés del Estado. También fue muy importante en la historia de Rusia la figura de Catalina II, que llegó a ser emperatriz tras un golpe palaciego en el siglo XVIII. De origen alemán, no solo abrazó la fe ortodoxa y aprendió la lengua rusa, sino que también se empapó de las ideas de la Ilustración, con el propósito de modernizar Rusia al estilo europeo. Bajo su dirección se aplicaron reformas destinadas a modernizar la administración, formar a la nobleza y promover la cultura. Catalina patrocinó las ciencias, invitó a filósofos y científicos extranjeros y fomentó la educación y la alfabetización en Rusia. Su política exterior fue ambiciosa, se expandieron las fronteras estatales, se consolidó la salida al Mar Negro y aumentó la influencia rusa en los asuntos europeos. Sin embargo, su reinado no estuvo exento de contradicciones. No se resolvió la cuestión campesina y las conquistas en el exterior se acompañaron de la represión de movimientos nacionales. Con todo, Catalina la Grande se convertiría en el símbolo del despotismo ilustrado, encarnando la figura de la gobernante fuerte que supo aunar el fervor reformista con la firmeza del poder autoritario. Otro caso de gran interés es el de Wu Zetian, la única emperatriz de la historia de China, quien de hecho fundó la dinastía Zhou durante el periodo de la dinastía Tang. Su camino hacia el trono estuvo plagado de intrigas en la corte imperial, pero, una vez en el poder, emprendió reformas energéticas de la administración burocrática. Wu Zetian fomentó la adopción del budismo como ideología de Estado, se preocupó por el sistema de exámenes para el acceso al servicio civil y procuró que el mérito y las aptitudes intelectuales prevalecieran sobre el origen social. Pese a la dureza con la que a veces eliminó a sus rivales, su mandato puede calificarse de etapa de consolidación del poder imperial y de desarrollo de la cultura. Durante su reinado se crearon nuevas instituciones educativas y se llevaron a cabo grandes obras de construcción. En la historiografía tradicional china, se la valora de manera ambivalente. Por un lado, se la critica por su crueldad y por su afán de ejercer un poder absoluto, pero por otro, se le reconocen sus logros como gobernante inteligente e impulsora de la unidad de un extenso imperio, así como su contribución al progreso. Existen ejemplos semejantes de gobierno femenino también en regiones fuera de Europa, Asia y África. En la historia de América del Sur, en la Polinesia y en otras partes del mundo, se conocen casos de mujeres líderes cuyos nombres y hazañas perviven en las tradiciones y leyendas locales. Muchas de ellas tuvieron que ejercer el gobierno en un entorno patriarcal, compitiendo con esposos, hermanos o hijos, y aún así hallaron la manera de afianzar su autoridad y garantizar la seguridad de su pueblo. Con frecuencia, la historia de estas mujeres se cuenta a través de una lente mitificada, pero su influencia real en la política y en la economía fue en muchos casos decisiva. Las mujeres gobernantes demostraron que el liderazgo no depende del género, sino de la fortaleza de carácter, la competencia y la habilidad de conciliar los distintos intereses del Estado. Además, formaron alianzas diplomáticas, fomentaron el desarrollo comercial, se convirtieron en mecenas de las artes y las ciencias e incluso contribuyeron directamente al acervo cultural, escribiendo poesía, amparando a artistas o erigiendo templos y palacios. Hoy en día, cuando en muchos países se debate sobre la igualdad de género y el liderazgo femenino,
La experiencia de estas gobernantes extraordinarias puede servir de inspiración y motivación. Sus destinos muestran que, incluso en situaciones de estrictas limitaciones sociales y tradiciones arraigadas, las mujeres pueden ascender a las cumbres del poder si cuentan con determinación y la capacidad de demostrar talento político. Pese a las intrigas cortesanas, la presión de los círculos religiosos, los prejuicios e incluso la manipulación deliberada de los hechos históricos, lograron dejar una huella imborrable en el tiempo y superar los recelos de quienes la sucedieron. Su ejemplo nos recuerda lo esencial que es vencer las barreras que surgen en la sociedad y perseguir la igualdad de oportunidades para todos. El mito de que solo los hombres pueden gobernar con eficacia quedó atrás gracias a los logros de Cleopatra, Hatshepsut, Isabel I, Catalina II, Wu Zetian y muchas otras soberanas. Más aún, su legado nos enseña que la presencia de mujeres en posiciones de liderazgo no solo ensancha la perspectiva en la toma de decisiones, sino que contribuye a un desarrollo social más armónico. Al fin y al cabo, cada una de estas gobernantes, ya fuera en el antiguo Egipto, en las Islas Británicas o en la China imperial, fortaleció la economía y los vínculos culturales, estableció contactos diplomáticos y brindó su apoyo a científicos y artistas. De este modo, al acercarnos a las vidas de estas grandes mujeres gobernantes, no solo estudiamos el pasado, sino que también profundizamos en la comprensión de la naturaleza humana, de los procesos políticos y de la importancia de la igualdad de acceso al poder. Sus vidas y sus obras demuestran que la motivación, la flexibilidad, la formación y la habilidad diplomática pueden derribar incluso las normas sociales más arraigadas. En el siglo XXI, cuando los ideales de igualdad de género se abren paso en diversos rincones del planeta, los ejemplos de estas figuras notables confirman que el liderazgo femenino no es fortuito, sino una realidad fundamentada en capacidades y talentos auténticos. Y al reconocer las contribuciones de las mujeres gobernantes a lo largo de la historia, confirmamos también que la humanidad puede aspirar a horizontes más amplios si permite que todos participen en la toma de decisiones políticas y en la gestión de los asuntos públicos, sin importar su género.